Michael Kremer ha sido uno de los 3 galardonados este año con el Premio Nobel de Economía, y aprovechando la concesión de este galardón voy a utilizar una de las investigaciones más reconocidas de este economista para responder a una pregunta clásica y muy relevante dentro de la ciencia económica. Una pregunta que, utilizando las palabras de otro economista, de Alex Tabarrok, podríamos formular del siguiente modo: ¿qué somos las personas? ¿Somos estómagos o somos cerebros? Es decir, ¿somos las personas consumidores netos de recursos o somos las personas creadores netos de esos recursos? Si somos estómagos, lo que hacemos las personas con nuestro entorno es esencialmente devorarlo, es esencialmente gastarlo, consumirlo. Y por tanto, si esto fuera así, las sociedades muy grandes, las sociedades muy pobladas, tendrían una cierta desventaja frente a las sociedades pequeñas. La desventaja sería que las sociedades muy pobladas estarían siempre al borde de la crisis demográfica, estarían siempre al borde de sufrir una importante mortalidad debido a cualquier agotamiento de los recursos que no podría compatibilizarse y que no podría absorberse por esa población tan grande con tantísimas bocas que alimentar. Si las personas, en cambio, somos cerebros, lo que sucede es que somos capaces de multiplicar, gracias a nuestra mente, gracias a nuestras ideas, los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y por tanto, las sociedades amplias no solo no estarían en una desventaja frente a las sociedades pequeñas, sino que estarían en una enorme ventaja, contarían con una enorme ventaja frente a esas sociedades pequeñas, dado que disfrutarían de una mayor cantidad de cabezas pensantes, dado que disfrutarían de una mayor cantidad de inventores que estarían promoviendo nuevas ideas que generarían progreso tecnológico y por tanto crecimiento. Pues bien, ¿cómo responde Michael Kremer a esta importantísima pregunta? Responde en un famoso paper, Crecimiento demográfico y tecnología, desde hace 1 millón de años atrás hasta 1990, y en este paper lo que hace es desarrollar un modelo donde donde se recoge la hipótesis de Kremer sobre si somos estómagos o si somos cerebros. En este modelo, tras desarrollar este modelo, lo que hace Kremer es contrastar si el pronóstico de este modelo sobre la evolución de la demografía, sociedades muy pobladas son sociedades que crecen poco o que crecen mucho, sociedades poco pobladas son sociedades que crecen mucho o que crecen poco, pues ver si el pronóstico de evolución demográfica del modelo en función de las hipótesis iniciales de si somos cerebros o estómagos encaja, se correlaciona bien con la evolución observada desde hace 1 millón de años de la evolución de nuestras sociedades. La hipótesis fundamental de Kremer es que somos cerebros, es decir, que aunque somos estómagos, evidentemente, porque tenemos que alimentarnos y tenemos que consumir recursos, el ser humano tiene el potencial de generar muchos más recursos que aquellos que consume. Básicamente, el modelo de Kremer lo que sostiene es lo siguiente: las sociedades muy amplias son sociedades con muchas personas y por tanto, si el progreso técnico, si la innovación, si el desarrollo, si las nuevas tecnologías son generadas por personas individuales o por pequeños grupos de personas asociadas, las sociedades muy grandes, muy pobladas, tendrán muchos individuos o muchas agrupaciones de individuos que estarán generando simultáneamente ideas. Una vez esas ideas hayan sido desarrolladas por un individuo o por un pequeño grupo de individuos, precisamente porque las ideas, la tecnología, son bienes de consumo no rival, es decir, bienes que puedo consumir yo sin que eso reduzca tu capacidad de consumir ese mismo bien. Si yo utilizo una tecnología, eso no te impide a ti utilizar esa misma tecnología, y el hecho de que tú la utilices no significa que yo no pueda utilizarla. Pues bien, sociedades muy amplias son sociedades con muchos grupos de individuos o muchos individuos desarrollando nuevas ideas, y una vez alguno de esos individuos o de ese grupo de individuos desarrolla la idea, rápidamente esa idea puede extenderse sin coste por el resto de la sociedad, y las sociedades, cuanta más gente tengan, más podrán escalar, más podrán exprimir, más podrán
utilizar esa idea que ha sido desarrollada por unos pocos, pero que rápidamente mejora la productividad de todos los demás, sin que todos esos demás tengan que volver a desarrollar desde cero esa idea, tengan que volver a invertir recursos para encontrar, para generar, para descubrir nuevamente esa idea. Por tanto, los recursos los invierte uno, pero del hallazgo se terminan aprovechando todos. Y por tanto, cuanta más masa crítica haya para aprovecharse de esa idea, más crecimiento económico se generará y por tanto más renta per cápita tendrá esa sociedad. ¿Para qué? Para sostener un incremento de la población. Sociedades pobladas permiten progreso tecnológico, el progreso tecnológico incrementa la productividad y por tanto el producto total de esas sociedades, y en la medida en que hay más producción, hay más recursos para todos, también esas sociedades pueden sostener, pueden alimentar a un mayor número de bocas que antes. Y en consecuencia el crecimiento demográfico de esas sociedades se acelera, y al haber en esta segunda fase más gente en esa sociedad, también hay un mayor número de cerebros que siguen potenciando, que siguen favoreciendo más progreso tecnológico, que nuevamente volverá a incrementar la renta de estas sociedades y por tanto va a permitir un nuevo crecimiento demográfico. O dicho de otra manera, el pronóstico de Kremer es que las sociedades que van a experimentar un mayor crecimiento demográfico, una mayor tasa de variación de su población, no van a ser las poblaciones muy pequeñas, sino las poblaciones muy grandes. Cuanto más grande sea una sociedad inicialmente, más podrá desarrollarse tecnológicamente y por tanto más rápidamente podrá incrementar su población. Este es el modelo que desarrolla Kremer y que contiene su hipótesis sobre la relación entre población y tecnología. Cuanto más grande sea inicialmente una sociedad, más rápidamente va a tender a crecer. Y resulta que cuando contrastamos ese modelo teórico con los datos de evolución demográfica de los que disponemos, encaja bastante bien. Es decir, aquellas sociedades que estaban más pobladas son las sociedades que más rápidamente se incrementaron y más rápidamente crecieron. Y eso en cualquier etapa, en cualquier corte que hagamos del desarrollo histórico de esas sociedades. El modelo de Kremer incluso encaja bien con sociedades que estaban aisladas en continentes o en islas y que por tanto no estaban contaminadas por el desarrollo tecnológico de otras sociedades. Incluso en estos espacios aislados del resto del mundo se puede observar que aquellas sociedades que inicialmente tenían una mayor población crecían de manera más rápida frente a otras poblaciones, frente a otras sociedades dentro de ese continente aislado que eran menos pobladas y que por tanto crecían a un menor ritmo. En definitiva, en la teoría, más población son más ideas y por tanto más población. Y en la práctica, lo que nos dicen los datos históricos es que, en efecto, más población ha sido todavía más población. Y eso implica que si las sociedades más pobladas han sido capaces de crecer más que las sociedades menos pobladas, no es porque las más pobladas estuvieran llenas de estómagos que consumían masivamente recursos y que se fagocitaban a sí mismas, sino que eran sociedades con capacidad para generar cada vez más recursos para alimentar a cada vez más estómagos que en última instancia eran cada vez más cerebros. Esto no significa, y el propio Kremer es muy claro al respecto en su paper, es explícito al reconocerlo, que las sociedades no se puedan enfrentar a problemas de agotamiento de los recursos naturales. Aunque los seres humanos seamos fundamentalmente cerebros, si no hay recursos naturales que aprovechar, o si se agotan esos recursos naturales por completo, pues tendremos mucho cerebro, pero no habrá materia prima que convertir en nueva producción gracias a nuestra magnífica capacidad cognitiva. Ahora bien, lo que sí significa el hallazgo y el paper de Kremer es que las personas no debemos ser vistas como cargas para las sociedades. Las personas somos motores del progreso de esas sociedades y por tanto no hay que tener miedo per se a un aumento de la población dentro de una sociedad. Cuanto más crezca la población de una sociedad a largo plazo, más tenderá a progresar tecnológicamente y por tanto a incrementar los estándares de su bienestar. Tampoco hay que tener miedo
por sí misma, por un incremento numérico de la población, a la inmigración. Es verdad que la inmigración puede tener otros problemas, como choques culturales, dificultades para la integración, choques o conflictos entre visiones del mundo, pero a lo que no hay que tener miedo es a la inmigración por el hecho de que el número de ciudadanos de una sociedad vaya a aumentar y por tanto vaya a quedar menos que repartir entre todos. Es verdad, por ejemplo, que a corto plazo una entrada de inmigrantes, en la medida en que la dotación de capital de una economía no se ha incrementado proporcionalmente al aumento de los inmigrantes, va a suponer que, en términos medios, cada trabajador controlará o utilizará una menor cantidad de capital que antes. Y si la productividad de los trabajadores depende a corto plazo del capital del que son capaces de utilizar, menor capital por trabajador debido al aumento de inmigrantes, significará menor productividad marginal del trabajo y por tanto salarios, al menos para bastantes ciudadanos, que son más bajos. Y este puede ser un efecto que a corto plazo se dé. Pero cuidado, a medio o largo plazo, más inmigración y por tanto poblaciones más grandes significa también mayor progreso tecnológico y por tanto aquellas sociedades que sean capaces de acoger, de absorber y de integrar flujos migratorios amplios serán también sociedades que experimentarán a largo plazo más progreso tecnológico y que lograrán un mayor bienestar. También significa que la globalización, en la medida en que nos convierte en una especie de aldea global donde las ideas se pueden difundir por todo el planeta, no es una amenaza a nuestra prosperidad, sino que es de nuevo una de las claves del éxito de nuestra prosperidad futura. Si podemos acceder a las tecnologías que no solo desarrollamos dentro de nuestra estrecha sociedad, como pueda ser España o como pueda ser Europa, sino que podemos beneficiarnos de las tecnologías que se desarrollan en cualquier parte del planeta, evidentemente la masa de población del conjunto del planeta siempre será mucho mayor que la masa segmentada de población de alguno de sus territorios y por tanto tenderemos a crecer mucho más si nivelamos el mercado mundial de ideas y de tecnología que si lo constreñimos a través de aranceles o de barreras comerciales. En definitiva, la natalidad y el crecimiento demográfico no ha de ser visto como una amenaza para nuestra prosperidad futura. No se trata de que haya una tarta cuyo tamaño esté dado y por tanto si hay más personas va a haber más bocas que alimentar y vamos a tocar una menor porción de la tarta para cada uno. Las personas, al margen de ser también estómagos, somos sobre todo cerebros y por tanto somos oportunidades para incrementar el tamaño de esa tarta y por tanto oportunidades para desarrollar nuevas tecnologías que permitan incrementar nuestra renta per cápita y que en última instancia nos permitan mejorar nuestro bienestar futuro. Más personas, más cabezas, es más progreso para todos en el largo plazo.